En 1987 la NASA tuvo una misión secreta en Júpiter. La razón por la que la mantuvieron oculta hasta el día de hoy es aterradora. La última transmisión de la sonda antes de que la NASA la destruyera remotamente mostró algo que provocó la dimisión de 3 directores de misión en cuestión de horas. Ruinas humanas en la superficie de Europa. Arquitectura que coincidía con las antiguas civilizaciones terrestres, pero que databa de hace 847 millones de años. Construida cuando la vida predominante en la Tierra aún eran bacterias. Construida por humanos que no deberían haber existido hasta dentro de 800 millones de años. Las estructuras no eran primitivas. Demostraban ingeniería avanzada. Los reactores de fusión aún brillaban tenuemente bajo el hielo, y grabados en cada edificio, con una escritura que combinaba el sumerio antiguo con el inglés moderno, transmitían el mismo mensaje. No nos extinguimos. Escapamos. La Tierra se volvió inhabitable en nuestra línea temporal. Huimos a las lunas de Júpiter en 208.470. Entonces descubrimos el viaje en el tiempo. Luego descubrimos que no podíamos regresar. Solo podíamos retroceder. Así que retrocedimos 847 millones de años y reconstruimos. Estás leyendo esto porque eres nosotros. Somos tus antepasados. Creamos la vida de la Tierra a partir de Júpiter. Sembramos nuestra propia evolución. Bienvenido a casa. Pero las ruinas no estaban abandonadas. Las imágenes térmicas detectaron señales de vida dentro de las estructuras. Miles de ellas. Y cuando la sonda mejoró sus sensores, captó figuras moviéndose por los antiguos pasillos. Humanos con trajes ambientales que mostraban elementos de diseño que no se inventarían hasta décadas después. Miraban hacia la sonda, saludando, sosteniendo carteles con coordenadas y fechas, intentando comunicar algo urgente. Y según el mensaje decodificado de sus señales transmitidas antes de que la NASA cortara la transmisión, no eran ancestros antiguos. Eran humanos modernos. Astronautas de misiones que aún no se habían lanzado. Tripulaciones de 2031, 2056 y 2089. Todas atrapadas en Europa tras descubrir la misma tecnología de viaje en el tiempo. Todas retrocediendo en su intento de llegar a casa y terminando aún más lejos en el pasado. Construyendo lentamente una civilización de refugiados temporales que abarca millones de años. Todas esperando en la luna de Júpiter el momento en que alguien de su línea temporal original finalmente los alcance. Y comprender que el futuro de la humanidad no era la exploración hacia adelante. Era una inevitable deriva hacia atrás en el tiempo, con Júpiter como la única constante. El único lugar donde los humanos desplazados podían sobrevivir mientras observaban cómo su especie evolucionaba en la Tierra a partir de criaturas que sus antiguos yo's futuros habían creado. Encontré este documento hace 3 semanas en un almacén en Cocoa Beach, Florida. Mi padre falleció el 14 de septiembre y había estado posponiendo la limpieza de sus pertenencias porque el dolor hace que las tareas sencillas parezcan imposibles. Raymond Talbert pasó 41 años en el Centro Espacial Kennedy, comenzando como técnico de comunicaciones en 1972 y jubilándose como subdirector de operaciones en el espacio profundo en 2013. Nunca habló de su trabajo, ni una sola vez, ni siquiera cuando era niño, preguntando sobre cohetes y astronautas como cualquier otro niño del condado de Brevard. El almacén contenía 6 archivadores, 2 baúles cerrados y una caja fuerte que tuve que contratar a un profesional para que abriera. Dentro de la caja fuerte había una cinta VHS etiquetada como Galileo 7/diagonal solo para los ojos /diagonal destruir después de verla. La cinta estaba fechada el 3 de noviembre de 1987. Tengo una videograbadora. La mayoría de la gente de mi edad la tiró hace años, pero yo la guardé para ver películas caseras. Ojalá no lo hubiera hecho. Lo que voy a compartir parecerá imposible. Lo sé. Pero tengo la cinta. Tengo las notas manuscritas de mi padre. Y tengo los nombres de hombres que desaparecieron hace 37 años en una misión que oficialmente nunca ocurrió. Me llamo Douglas Witt. Tengo 53 años. Y estoy a punto de contarles por qué la NASA ha estado mintiendo sobre Júpiter desde antes de que yo naciera. Vi el vídeo una noche de domingo, 6 de octubre.
Esa tranquila tarde de Florida donde la humedad se te pega a la piel como algo a punto de ocurrir y las chinches arañan las mosquiteras buscando la manera de entrar. Mi sala de estar se sentía demasiado pequeña para lo que aparecía en esa pantalla. La grabación comenzaba con una marca de tiempo en la esquina. 2 de noviembre de 1987, 1432 UTC. El rostro de un hombre llenaba el encuadre lo suficientemente cerca como para ver los poros de su nariz y los capilares rotos de su ojo izquierdo. Llevaba unos auriculares con un micrófono curvado alrededor de su mejilla, y detrás de él, podía distinguir paneles de instrumentos, luces parpadeantes, el estrecho interior de lo que parecía una nave espacial mucho más avanzada que cualquier cosa que hubiera visto de esa época. Misión. Bitácora, día 47. Grabación del comandante Garrett Olay. Logramos una órbita estable alrededor de Europa a las 6 de esta mañana. Su voz era firme, pero algo en sus ojos me recordó a mi padre en sus últimos meses. Esa mirada que pone la gente cuando se guarda información y teme decirla en voz alta. Quiero dejar constancia de que lo que estamos a punto de documentar no tiene precedentes. He estado en el programa desde el 69. Caminé con Aldrin por la superficie lunar. Creí entender lo que significaba imposible. Hizo una pausa y se frotó la mandíbula con una mano ligeramente temblorosa. Me equivoqué. La cámara amplió el plano general. 4 hombres flotaban en la cabina. Sus movimientos tenían esa extraña gracia que los astronautas desarrollan en gravedad cero. Holloway era mayor que los demás, quizá de unos 50 y tantos, con canas entre el pelo castaño, corto y estilo militar. El hombre a su lado era más joven, de unos 30 y tantos, con la concentración de alguien que se ha pasado la vida estudiando para un examen que nadie más conocía. El especialista de misión Vincent Cray, dijo Olay, señalando. Nuestro senogeólogo, sea lo que sea que eso signifique cuando no hay seno que estudiar o no lo había hasta hace 6 horas. Craig asintió a la cámara. No sonrió. Otros 2 hombres flotaban cerca de un conjunto de monitores que mostraban lo que parecían datos de imágenes térmicas. El más grande, de hombros anchos y nariz chata de boxeador, fue presentado como Theodore Mars, ingeniero de vuelo. El cuarto, un hombre fibroso con gafas de montura metálica que se le caían constantemente, era Leonard Vance, el oficial de comunicaciones. Lenny fue quien captó la señal, dijo Olay. Enséñales, Len. Vance se dirigió a una consola y pulsó varias teclas. La estática silbaba en la grabación, seguida de algo que me hizo dejar la cerveza e inclinarme hacia adelante hasta que mi cara quedó a centímetros de la pantalla del televisor. Era música, no un ruido aleatorio que el cerebro humano interpreta como música, ni interferencias electromagnéticas que seguían un patrón melódico. Era una voz humana cantando en inglés, acompañada por lo que parecía un piano transmitiendo desde algún lugar bajo el hielo de Europa. La canción era Blue Moon, el estándar de Rollers and Near de 1934. La versión que reconocí fue la de Bobby Vinton de 1961. La fecha y hora de la grabación eran de 1987 y estaban a 800 millones de kilómetros de la Tierra. Y alguien bajo la superficie helada de la luna de Júpiter cantaba una canción que mi abuela solía ponerlos domingos por la tarde. Hemos confirmado que no es un reflejo de las transmisiones terrestres, dijo Vance con voz tensa. El origen de la señal está aproximadamente a 40 kilómetros por debajo de la plataforma de hielo. Proviene del interior de Europa. La cámara volvió a enfocar a Holloway. Su rostro palideció. Nos enviaron aquí para estudiar, fotografiar y recopilar datos para el lanzamiento oficial de la misión Galileo el próximo año. Respiró hondo, estremeciéndose al exhalar. Pero la NASA recibió imágenes de un satélite de reconocimiento clasificado hace 3 meses. Escaneos térmicos de alta resolución. Mostraron señales de calor en un patrón geométrico bajo el hielo. Cuadrados perfectos, círculos perfectos. Nada en la naturaleza crea círculos perfectos. Miró directamente a la cámara y sentí como si me estuviera observando a través de 37 años y la distancia imposible de la verdad que estaba a punto de compartir. No somos los primeros humanos en llegar a Júpiter, dijo.
Nos enviaron a confirmarlo, y lo hemos hecho. Que Dios nos ayude. Tenemos la grabación cortada estática. Me senté en mi sala, escuchando el silbido del aire muerto, intentando procesar lo que acababa de ver. Mi padre había guardado esta cinta en una caja fuerte durante casi 4 décadas. Había trabajado en el Centro Espacial Kennedy durante ese periodo. Sabía de la existencia de estos hombres, de esta misión, y jamás había dicho una palabra. La estática desapareció. Apareció una nueva marca de tiempo. 3 de noviembre de 1987, 917 UTC. La cámara apuntaba a una ventanilla, y a través de ella pude ver la superficie de Europa extendiéndose hacia un horizonte curvo. El hielo estaba estriado con líneas rojizas como vetas de mármol. Júpiter dominaba la parte superior del encuadre. Sus franjas de color eran tan vívidas que parecían artificiales. Y allí, en la superficie, algo captaba la luz. Estructuras, edificios que se alzaban del hielo como las ruinas de una ciudad sin derecho a existir. Iniciando el descenso, dijo la voz de Holloway desde fuera de cámara. Que Dios tenga piedad de nuestras almas. Pausé la cinta. Me temblaban las manos. Necesitaba un minuto. Necesitaba un trago. Necesitaba llamar a alguien y confirmar que no me estaba volviendo loco. ¿Pero quién iba a creerme algo de esto? Miré la imagen congelada en la pantalla. El borde de Europa, el inmenso ojo de Júpiter y la inconfundible geometría de la arquitectura humana en una luna que llevaba, congelada 4.000 millones de años. Entonces noté algo en la esquina del marco que me hizo agarrar el control remoto y rebobinar. Allí, apenas visible contra el hielo, había una forma que reconocí. Una bandera estadounidense clavada en la superficie helada, su tela inmóvil en el vacío. Pero el diseño estaba mal. Demasiadas estrellas. Las conté 3 veces para asegurarme. 57 estrellas, 7 estados más que hoy. La grabación se reanudó con imágenes de las cámaras de los cascos. 4 transmisiones separadas, en pantalla dividida, mostraban el interior de una nave de aterrizaje que nunca había visto en ningún documento de la NASA. Era más elegante que los módulos lunares, más sofisticada, con una cabina diseñada para la eficiencia en lugar de la funcionalidad limitada de la tecnología de la era Apolo. Aterrizaje confirmado. La voz de Mars resonó en el audio. Hemos aterrizado. Dios mío, ya estamos en Europa. Las cámaras mostraban la perspectiva de cada hombre mientras realizaban los procedimientos posteriores al aterrizaje. Las manos de Holloway manejaban los controles con precisión mecánica, pero noté que se detuvo 2 veces para limpiarse las palmas en el traje. Craig ya estaba en la portilla, su aliento empañando el cristal mientras miraba algo fuera del marco. Confirmación visual de estructuras a unos 200 metros al noreste. Craig dijo, son mucho más grandes de lo que sugería la termografía. Mantengan la calma. La voz de Holloway transmitía la firmeza forzada de un hombre que no estaba nada tranquilo. Seguimos el procedimiento. Vance, establezca comunicación con Houston. Mars, revisa la atmósfera exterior. Que nadie salga hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. La señal del comandante Vance lo mostraba encorvado sobre su consola, con los auriculares apretados contra los oídos. La música se detuvo. El silencio se apoderó de la cabina. Podía oír el zumbido de los sistemas de soporte vital, el tic-tac del metal enfriándose, y debajo de todo, nada. La canción que los había guiado hacia abajo había desaparecido. ¿Cuándo?, preguntó Olay. En cuanto aterrizamos, como si alguien apagara una radio, la cámara de Mars mostró la lectura de su escáner atmosférico. El exterior es lo que esperábamos. Trazas de oxígeno, principalmente nitrógeno y dióxido de carbono. Temperatura, menos 160 grados centígrados. Los niveles de radiación son elevados, pero dentro de la tolerancia del traje. Hizo una pausa. Pero hay algo más. Capto una fuente de calor de las estructuras. Una emisión térmica considerable. Sea lo que sea que haya ahí dentro, está caliente. La señal se sincronizó mientras los 4 hombres se dirigían a la esclusa de aire.
La calidad de la grabación se degradó ligeramente. Más grano, ráfagas de estática ocasionales, pero lo que siguió fue lo suficientemente claro como para mantenerme pegado al asiento. La superficie de Europa se extendía ante ellos como un océano helado atrapado en medio de una ola. El hielo se fracturaba en patrones que me recordaban a marismas secas, pero a una escala que eclipsaba cualquier cosa terrestre. Júpiter se cernía sobre ellos, ocupando una cuarta parte del cielo negro, con sus franjas naranjas y crema proyectando una luz extraña sobre el paisaje. Y allí, surgiendo del hielo como los huesos de algo antiguo y masivo, estaban las estructuras. He visto fotografías de Angkor Wat, las pirámides de Giza, las ruinas de Machu Picchu. Esto era diferente. La arquitectura incorporaba elementos de todos ellos. Las plataformas escalonadas de los templos mesoamericanos, los ángulos precisos de la construcción egipcia, el flujo orgánico del diseño del sudeste asiático, todo ello fusionado en algo cohesivo, como si todas las tradiciones arquitectónicas humanas se hubieran condensado en una sola estética. Los edificios estaban hechos de un material oscuro que absorbía la luz de Júpiter. Se alzaban como lágrimas, cada nivel ligeramente más pequeño que el inferior, creando una silueta como una cascada congelada. Se había formado hielo sobre partes de las estructuras, pero bajo la capa cristalina, podía ver ventanas, puertas, la inconfundible evidencia de un diseño intencional. Vance, ¿me estás escuchando? La voz de Ul era apenas un susurro. En cada fotograma, el comandante Houston recibe señal en vivo. Bien, porque quiero que alguien más confirme que no estoy alucinando. Se acercaron a la estructura más cercana en formación suelta, dejando huellas en la escarcha que cubría el hielo. Cray se detenía constantemente para examinar el suelo, arrodillándose para limpiar la acumulación y revelar lo que yacía debajo. Hay un camino, dijo. Pavimentado. El material parece regalito comprimido, pero hay un aglutinante que no reconozco. Esto no es natural. Esto fue construido. El camino los condujo a lo que parecía ser una entrada. Una puerta arqueada del doble de la altura de un hombre. Su marco tallado con símbolos hizo que Cray maldijera en voz baja por el micrófono de su casco. Comandante, tiene que ver esto. Las imágenes de las cámaras se centraron en el marco de la puerta. Los grabados eran intrincados, estratificados, cubriendo cada centímetro de la superficie visible. E incluso a través de la imagen granulada, incluso a pesar de las décadas que me separaban de ese momento, reconocí algunos. Forma cuna, la escritura en forma de cuña de la antigua Zambia, uno de los sistemas de escritura más antiguos de la Tierra. Pero intercaladas con la forma cuneiforme había letras que conocía aún mejor. Inglés moderno tallado en piedra en una luna a 800 millones de kilómetros del planeta donde se originaron ambos sistemas de escritura. Bienvenidos a casa, leyó Cray en voz alta. Hemos esperado. Somos pacientes. El tiempo no significa nada aquí. Bienvenidos a casa, hijos de la deriva. ¿Qué demonios pasa?, preguntó Mars. Nadie respondió. Las cámaras mostraban a cada hombre mirando la inscripción, con las luces de sus cascos proyectando sombras nítidas sobre el antiguo texto moderno. Tenemos que entrar, dijo Cray. Las respuestas que existan, están ahí. Negativo, dijo Olay con firmeza. Documentamos el exterior, regresamos al módulo de aterrizaje y esperamos instrucciones de Houston. Esto excede los parámetros de nuestra misión. Con todo respeto, comandante, nuestros parámetros de misión se fueron al traste en el momento en que confirmamos la arquitectura humana en Europa. Este es el primer contacto. Este es el descubrimiento que lo cambia todo. No podemos simplemente. Un sonido lo interrumpió. Se oyó por los altavoces del casco con una claridad sorprendente. Un tono bajo que subía y bajaba en un patrón que parecía deliberado, casi como un saludo. Eso viene de dentro, dijo Vance. Su cámara giró hacia la puerta. Alguien sabe que estamos aquí, repitió el tono, y luego, por debajo, algo que podría haber sido una voz. Palabras que no pude distinguir, sílabas que se me escapaban. Comandante. La cámara de Mars apuntaba a otra sección de la estructura,
más arriba, donde la capa de hielo era más fina. Movimiento. Tercer nivel, segunda ventana desde la izquierda. Las 4 cámaras se enfocaron en el mismo punto. Por un momento, no vi más que vidrio oscuro y condensación congelada. Entonces, una figura pasó por detrás de la ventana, una figura humanoide que se movía con determinación. «Dios mío», susurró Vance. «Tranquilos», ordenó Olay. Pero su voz se quebró al pronunciar la segunda palabra. «Todos tranquilos. No sabemos qué». Otra figura apareció en otra ventana, luego en otra, y luego en una cuarta. Eran personas, seres humanos, o algo tan parecido que la distinción no importaba. Llevaban trajes que reflejaban la luz de forma extraña, y se congregaban junto a las ventanas, mirando a los 4 astronautas que estaban de pie en la carretera helada. Uno de ellos levantó la mano. Era un saludo, un simple gesto humano. Entonces la figura presionó algo contra la ventana y tuve que pausar la cinta de nuevo porque lo que vi me nubló la vista, con una mezcla de lágrimas y terror. Era una fotografía amarillenta y arrugada, colocada contra el cristal para que las cámaras la captaran con claridad. La fotografía mostraba a 4 hombres con trajes de vuelo de la NASA de pie frente a una nave espacial que no reconocí, sonriendo a la cámara con la confianza despreocupada de los astronautas antes de una misión. Los hombres de la fotografía eran Olay, Cray, Mars y Vance. Pero la fecha impresa en la esquina de la imagen era el 15 de junio de 2031, 44 años en el futuro. La cinta tenía un corte en ese punto. La estática llenó la pantalla durante 17 segundos. Conté antes de que se reanudara la grabación. Cuando la imagen se estabilizó, la perspectiva había cambiado. La tripulación se encontraba dentro de la estructura, moviéndose por un pasillo iluminado por una tenue luminiscencia que parecía emanar de las mismas paredes. Para que conste, la voz de Olay dijo: «Entramos en la estructura contrariamente a mis órdenes directas». El especialista de misión Cray ha argumentado que el contacto con los habitantes es esencial para completar nuestros objetivos. He registrado mi objeción formal. Si Houston recibe esto, quiero que se sepa que recomendé el regreso inmediato al módulo de aterrizaje. Anotado, comandante. La cámara de Sea-Arey mostró el pasaje que se avecinaba. Paredes lisas del mismo material oscuro. Inscripciones a ambos lados en el extraño híbrido inglés uniforme. Pero con todo respeto, ustedes también están dentro del edificio. Alguien tiene que mantenerlos con vida, idiotas. El pasillo se abría a un espacio más amplio. El techo se elevaba lo suficiente como para que las luces de los cascos no pudieran alcanzarlo, desapareciendo en una sombra que parecía casi física. Puertas bordeaban las paredes, docenas de ellas, cada una marcada con símbolos que no pude interpretar. Y de pie en el centro de la sala, dispuestos en un semicírculo suelto, estaban los habitantes. Eran 7. Llevaban trajes ambientales de un diseño que no reconocí, más elegantes que cualquier otro de los años 80, con viseras que reflejaban las luces de los astronautas como espejos oscuros. Permanecían inmóviles, esperando, con un lenguaje corporal que de alguna manera transmitía paciencia a través del abismo de 37 años y 800 millones de kilómetros. Uno de ellos dio un paso al frente, levantó ambas manos con las palmas hacia afuera, en un gesto de paz. Luego extendió la mano y desabrochó su casco. «Dios mío», susurró Mars. «¿Qué haces?» «La atmósfera». Pero el hombre ya se había quitado el casco. Respiraba con normalidad y su rostro era visible a la luz combinada de las cámaras del casco. Era viejo, de 70, quizás 75 años, con profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca, y manchas de la edad que le salpicaban el cuero cabelludo a través del ralo cabello canoso. Pero sus rasgos eran inconfundibles. Era Leonard Vance. El joven Vance, cuya cámara grababa ese momento, emitió un sonido que solo puedo describir como herido. Una profunda inspiración que se convirtió en algo entre un jadeo y un gemido. «Hola, Leonard», dijo el anciano. Su voz era un horsearo, curtida por décadas. «Sé que esto es difícil. Créeme, recuerdo estar donde estás ahora. La confusión, el miedo,
La necesidad desesperada de que esto tuviera sentido. Eso no es posible. La cámara del joven Vance tembló. Eso no es. No puede ser. Soy tú. Dentro de 43 años, desde tu perspectiva, desde la mía, ha pasado mucho más tiempo. El tiempo funciona de forma diferente aquí. El tiempo funciona de forma diferente en todas partes. Una vez que entiendas que es realmente Europa, las otras figuras trajeadas se quitaron los cascos una a una. Un Mars mayor, con la nariz de boxeador ahora torcida por una fractura que aún no se había producido. Un Cray mayor, demacrado y con las mejillas hundidas, con una cicatriz que le recorría la sien izquierda hasta la mandíbula. Y Holloway, anciano y frágil, sostenido por un hombre más joven que no reconocí. Tenemos que sentarnos, dijo el viejo Holloway. Su voz era apenas un susurro. Lo que tenemos que decirles llevará tiempo. Y tiempo, como están a punto de descubrir, es lo único que nos sobra. La grabación se cortó de nuevo. Al reanudarse, los 8 hombres, 4 jóvenes y 4 viejos, estaban sentados en una cámara más pequeña. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, gráficos y notas manuscritas en varios idiomas. Una línea de tiempo se extendía por toda la superficie, pero las fechas no tenían sentido. Iban en sentido inverso, 289, 2556, 231,987, y luego, increíblemente más lejos, 1,847, 1,23, 847 después de Cristo y luego fechas marcadas solo con números negativos que se remontaban millones de años. La estructura en la que están sentados tiene 847 millones de años, dijo el viejo Cray. Habló con la precisión de quien ya lo ha explicado muchas veces. Fue construida por humanos, por nosotros, por personas que huyeron de una tierra moribunda en el siglo XXIV y descubrieron que la tecnología que les permitió escapar también los atrapó en una corriente unidireccional. Retrocediendo en el tiempo, el joven Cray dijo que se había recuperado más rápido que los demás, pues su mente científica ya estaba asimilando las implicaciones. La transmisión que decodificamos mencionaba una deriva. La deriva es lo que llamamos el campo de desplazamiento temporal que rodea a Júpiter y sus lunas. Algo en la magnetosfera del planeta, combinado con los efectos gravitacionales de su masa, crea una corriente, un río que fluye hacia atrás en el tiempo. Toda nave que entra en la esfera de influencia de Júpiter acaba atrapada en ella. Puedes luchar contra ella durante un tiempo, meses, a veces años, pero al final te dejas llevar. Te deslizas hacia atrás y nunca más puedes avanzar. El joven Vance miraba a su yo más viejo con una expresión que reconocí. Yo también la había llevado, sentada en mi sala, intentando aceptar que el mundo no era lo que creía. ¿Cuánto tiempo has retrocedido?, preguntó. El viejo Vance sonrió, y había algo roto en su sonrisa. Más lejos de lo que quieres saber. Lo suficiente para observar la Tierra cuando era solo roca fundida. Lo suficiente para ver la formación de los primeros océanos. Lo suficiente para entender lo que teníamos que hacer. ¿Qué quieres decir con teníamos que hacer? Los hombres mayores intercambiaron miradas. Se transmitió una comunicación entre ellos, silenciosa y aguardando con significado. Sembramos la vida en la tierra. El viejo Olay dijo que teníamos que hacerlo. La deriva nos arrastraba hacia atrás y nos dimos cuenta de que si retrocedíamos lo suficiente, no habría humanos que crearan la tecnología que finalmente nos atraparía aquí. Una paradoja. Al universo no le gustan las paradojas. Así que encontramos una manera de asegurar nuestra propia existencia. Diseñamos los primeros organismos. Guiamos la evolución. Creamos las condiciones que eventualmente producirían la humanidad. Eso es una locura. El joven Mars dijo, estás diciendo que somos nuestros propios ancestros. Yo digo que el tiempo es un círculo. Teodore, un bucle cerrado. La humanidad no evolucionó por casualidad. Fuimos diseñados por nosotros mismos, por las personas en las que nos convertiríamos, mirando hacia atrás desde un futuro que ya no existe. La sala estaba en silencio. Podía oír el zumbido de los sistemas que mantenían en funcionamiento esta antigua estructura.
El suave ritmo de la respiración de 8 hombres. La cámara del joven Vance enfocaba a su yo más viejo. Si llevas aquí millones de años, ¿por qué sigues vivo? ¿Por qué no has muerto de viejo? El tiempo transcurre de forma diferente dentro de las estructuras. Hemos aprendido a controlarlo un poco, a ralentizar nuestro envejecimiento cuando necesitamos acelerarlo cuando la espera se vuelve insoportable. El viejo Vance se inclinó hacia adelante. Pero no es por eso que deberías tener miedo, Leonard. Deberías tener miedo por lo que sucederá después. ¿Qué sucederá después? Regresarás a casa. Regresarás a la Tierra. Vives tu vida pensando que esto fue solo una misión extraña, un secreto clasificado que te llevarás a la tumba. Te casas, tienes hijos, envejeces. La voz del anciano se quebró. Y entonces, en 2031, la NASA lanza otra misión a Europa. Encontraron las mismas señales térmicas que nosotros. Necesitan astronautas experimentados, personas que no se asusten al ver lo imposible. Y acuden a ustedes, a los 4. Les explicaron que las imágenes de Galileo 7 eran reales, que necesitan que regresen y contacten con la civilización que descubrieron. Y decimos que sí, susurró el joven Vance. Dices que sí. No tienes elección. El universo necesita que digas que sí. El círculo tiene que cerrarse. La cámara del joven Olay mostró su mano agarrando el reposabrazos de su silla. Tenía los nudillos blancos. Y después de 2031, después de que regresemos. El viejo negó con la cabeza lentamente. No volverás a casa después de 2031, Garrett. Ninguno de nosotros lo hará. La deriva te atrapa. Los empuja hacia atrás y terminan aquí, esperando su llegada, esperando tener esta conversación, esperando explicar la trampa antes de caer en ella. Así que estamos atrapados aquí. El joven Mars dijo, no importa lo que hagamos, no importa las decisiones que tomemos, terminamos atrapados en esta roca congelada para la eternidad. El viejo Mars asintió. Pero no todo es sufrimiento, Theodore. Hay otros aquí. Miles de nosotros. Tripulaciones de misiones que aún no han despegado. Gente de siglos inimaginables. Hemos construido algo extraordinario. Una civilización de refugiados del tiempo que abarca millones de años. Preservamos lo que podemos. Velamos por la Tierra. Esperamos. ¿Esperar qué? Los hombres mayores intercambiaron otra mirada. Esta vez, sus expresiones reflejaban algo que no pude identificar. Esperanza, tal vez, miedo, o ambos. Por alguien que pueda romper el círculo, dijo el viejo Cray, por alguien que pueda encontrar la manera de avanzar en lugar de retroceder. Es teóricamente posible. Llevamos mucho tiempo trabajando en ello. ¿Y lo has logrado? La pregunta flotaba en el aire. Las cámaras mostraban los rostros de los hombres mayores, y en su silencio, encontré la respuesta. No lo habían logrado. En millones de años, no habían encontrado la manera de escapar. La cinta se cortó y me quedé sentado en mi sala, escuchando el silbido del aire muerto, comprendiendo por primera vez por qué mi padre nunca había hablado de su trabajo. Lo sabía. Sabía que 4 astronautas regresaron de Júpiter en 1987, trayendo consigo un secreto que los destruiría. Sabía que esos mismos 4 hombres serían reclutados de nuevo en 2031, enviados de vuelta al lugar que ya los había reclamado. Sabía que en algún lugar del hielo de Europa, versiones de esos hombres seguían esperando. Siempre estarían esperando, atrapadas en una prisión que ellos mismos crearían en el futuro, y él había ayudado a encubrirlo. La estática desapareció, pero las imágenes que siguieron no eran de las cámaras del casco. Esto era diferente. Un ángulo fijo, iluminación institucional, la estética estéril de una instalación gubernamental, tal vez una sala de conferencias o una sala de informes. La fecha y hora indicaban, 19 de diciembre de 1987, 6 semanas después del aterrizaje en Europa. El comandante Garrett Olay estaba sentado solo en una mesa de metal. Parecía un hombre que no había dormido en semanas. Tenía los ojos hundidos,
las mejillas hundidas y las manos temblorosas al alcanzar un vaso de agua que estaba intacto frente a él. Una puerta se abrió fuera de pantalla. Se oyeron pasos acercándose. Un hombre se sentó frente a Olay. Y cuando el ángulo de la cámara se ajustó ligeramente, vi su rostro. Mi padre, Raymond Talbert, de 41 años, aparece en esta grabación. Su cabello aún es oscuro y su postura, erguida y militar. Llevaba una placa colgada del cuello, pero el ángulo de la cámara impedía leerla. Comandante Olay, dijo mi padre. Gracias por aceptar este último informe. ¿Tenía otra opción? Siempre hay opciones, Garrett. Eso es lo que quiero hablar contigo hoy. Olay se rió, pero no tenía gracia. Decisiones. Qué rico, Raymond. ¿Viste la grabación? ¿Sabes lo que nos espera? Dentro de 44 años, volveremos a subirnos a una nave espacial y nos lanzaremos directos a una trampa que ya sabemos que existe. ¿Dónde está la decisión? Mi padre se inclinó hacia adelante. Su voz bajó, convirtiéndose en algo casi íntimo. ¿Y si te dijera que el bucle se puede romper? Las manos temblorosas de Holloway se quedaron quietas. Diría que mientes. No. Llevamos trabajando en esto desde que se decodificaron las primeras transmisiones. La mecánica temporal es compleja, pero no incomprensible. La deriva afecta a todo dentro de la esfera de influencia de Júpiter, pero no a la Tierra. Cualquiera que nunca entre en esa esfera queda fuera del bucle, libre, capaz de acciones que el bucle no puede predecir. ¿Y qué? ¿Alguien que nunca ha estado en Júpiter puede qué? Meter la mano y sacarnos. Por así decirlo, mi padre puso una carpeta sobre la mesa. No pude ver su contenido, pero Holloway la miró como si contuviera algo venenoso. Los refugiados de Europa llevan millones de años intentando romper el bucle desde dentro. Han fracasado porque son parte del sistema. Cada acción que realizan ya ha ocurrido desde la perspectiva del universo. Pero alguien externo podría introducir una variable que el bucle no ha tenido en cuenta. ¿Y tienes a alguien en mente? Mi padre asintió lentamente. Todavía no, pero lo haré. Tiene que ser alguien conectado al bucle sin estar atrapado en él. Alguien con acceso a los materiales clasificados. Alguien que no será reclutado para futuras misiones a Europa. Hizo una pausa. Alguien que aún no existe. La expresión de Holloway cambió. La comprensión amaneció en sus ojos hundidos. Estás hablando de un niño. Tu hijo. Mi esposa está embarazada. Nacerá en marzo. A mi padre se le quebró la voz. Un niño. Lo llamaremos Douglas. Dejé de respirar. Vas a criar a tu hijo para romper un bucle temporal, dijo Olay. Ese es tu plan. Cuídalo desde que nace. Dale acceso a los materiales cuando esté listo y espera que descubra lo que una civilización de refugiados, genios, no pudo resolver en 800 millones de años. No es esperanza, Garrett. Es necesidad. Las versiones anteriores de ti y tu tripulación han estado esperando esto. Han visto las ramificaciones de la línea temporal, las matrices de probabilidad. Hay un punto de convergencia, un momento en el que alguien externo al ciclo puede intervenir y cambiar algo fundamental. Y ese momento está ligado a mi hijo. ¿Cómo pueden saberlo? Mi padre guardó silencio un buen rato. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas audible. Porque ya lo conocían, Garrett. En su línea temporal, en el pasado remoto al que se habían trasladado, se encontraron con un hombre llamado Douglas Hewitt, que apareció en Europa con tecnología que no reconocieron. Se quedó 3 días. Hizo algo con los generadores del campo temporal y luego se desvaneció en el tiempo, moviéndose contra la deriva. La única persona en 800 millones de años que escapó de la gravedad de Júpiter. Me temblaban las manos. El control remoto se me cayó de las manos y cayó al suelo, pero no podía apartar la vista de la pantalla. No saben cómo llegó allí, continuó mi padre. No saben qué hizo ni cómo funcionó, pero saben su nombre, saben que era mi hijo y saben que lo logró. El círculo tiene una grieta,
Garrett. Douglas es esa grieta. Entonces, ¿por qué contarme todo esto? ¿Por qué no criar al niño y dejar que la línea temporal siga su curso? Porque necesitas entender por qué te pedimos que hagas lo que viene a continuación. Mi padre le acercó la carpeta a Olay. En 2031, cuando vengan a reclutarte para la misión de regreso, dirás que no. Olay lo miró fijamente. Mi versión anterior dijo, tu versión anterior venía de una línea temporal donde no sabías nada de esto. Una línea temporal donde, voluntariamente, por ignorancia, volviste a caer en la trampa. Pero estamos cambiando eso. Introducimos una variable. Si rechazas la misión, el bucle debe compensar. Debe encontrar otra forma de cerrarse. Y en esa compensación, en ese momento de tensión temporal, Douglas tendrá su oportunidad. Estás jugando con mi vida, con la de todos nosotros. Estoy jugando con el destino de una civilización atrapada en el hielo durante casi 1000 millones de años. Estoy jugando con la existencia de mi hijo. Créame, comandante, entiendo lo que está en juego. Holloway tomó la carpeta y la abrió. No pude ver qué contenía, pero palideció. Esto es todo. Todo lo que sabemos. Guárdelo, escóndalo y cuando llegue el momento, úselo para tomar sus decisiones. La grabación terminó. Me senté en la oscuridad de mi sala. La pantalla del televisor, un resplandor azul que me lastimaba los ojos. Mi padre me había criado para esto. Cada acampada donde me enseñó a sobrevivir en la naturaleza. Cada libro de física que dejaba casualmente en mi mesita de noche. Cada vez que despertaba mi interés por el espacio, el tiempo, la naturaleza fundamental del universo, me preparaba para algo que no podía explicar, algo que murió antes de poder contármelo directamente. Miré la pila de materiales que había encontrado en la caja fuerte. La cinta VHS era solo el principio. Había cuadernos llenos de ecuaciones que no entendía, mapas estelares con coordenadas que no me decían nada, y una carta sellada en un sobre con mi nombre que aún no había abierto. Mi padre sabía que este momento llegaría. Había pasado 40 años preparándose. La pregunta era si yo también estaba listo. Tomé el sobre. Mis manos estaban firmes. Cualquier miedo que hubiera sentido se había transformado en algo más. Lo abrí y comencé a leer. La carta estaba escrita a mano. La letra apretada y precisa de mi padre ocupaba 12 páginas de papel amarillo legal. La tinta se desvaneció en algunos lugares, pero aún era legible. Los extendí sobre la mesa de la cocina. Los ordené y los leí a la luz de una sola lámpara mientras la lluvia de octubre golpeaba las ventanas. Douglas, si estás leyendo esto, estoy muerto. Lamento no haberte podido contar nada de esto mientras vivía. El monitoreo era demasiado extenso. El riesgo de interceptación, demasiado alto. Me han estado vigilando durante 40 años, esperando a ver si rompía el protocolo. Nunca lo hice. Pero la muerte tiene una forma de liberar a uno de sus obligaciones. A estas alturas, ya has visto la cinta. Has visto lo que hay en Europa. Has escuchado a Olay y a los demás describir la deriva, el bucle, la civilización de refugiados que esperan en el hielo. Lo que aún no sabes es tu papel en todo esto. Necesito que entiendas algo antes de continuar. Te amo. Todo lo que he hecho, cada decisión que he tomado desde el día en que naciste, ha sido impulsado por ese amor. Pero también te crié con un propósito. Moldeé tu educación, tus intereses, tu propia personalidad para prepararte para lo que viene. No me enorgullezco de eso. Un padre debería dejar que su hijo se convierta en quien quiera ser. No te di esa libertad. Te di un destino. Espero que algún día puedas perdonarme. Las páginas temblaban en mis manos. Las dejé, caminé hacia el fregadero y me eché agua fría en la cara. La lluvia caía con más fuerza, tamborileando contra el techo con una urgencia que coincidía con mi pulso. Volví a la carta. Los refugiados de Europa han estado rastreando corrientes de probabilidad durante millones de años.
Han desarrollado tecnología que no podemos comprender, métodos para observar futuros potenciales sin colapsarlos. Mapean las ramas de la causalidad como un delta fluvial visto desde el espacio. La mayoría de los futuros terminan de la misma manera. El círculo se cierra. La humanidad permanece atrapada. La deriva continúa eternamente. Pero hay una rama, un fino hilo de probabilidad donde todo cambia. Y ese hilo te atraviesa. En el año 2089, una estación de investigación en Europa activará un dispositivo experimental diseñado para invertir la polaridad de la deriva. El dispositivo no funcionará, no del todo. En lugar de impulsar a los viajeros hacia adelante en el tiempo, creará una ruptura momentánea en el campo temporal. Una puerta. Durante aproximadamente 17 minutos, alguien en el lugar correcto con el equipo adecuado podría atravesar esa ruptura y emerger al pasado profundo, antes de que comenzara la deriva, antes de que se cerrara el bucle. Los refugiados se han estado preparando para este momento desde que lo detectaron por primera vez en sus mapas de probabilidad. Han posicionado el equipo, calculado trayectorias, hecho todo lo posible para maximizar las probabilidades de éxito. Pero no pueden hacer lo más importante. No pueden enviar a alguien que no esté ya en el circuito. Ahí es donde entras tú. Y leí la siguiente sección 3 veces antes de entender lo que me pedía mi padre. En la caja fuerte, debajo de los cuadernos y los mapas estelares, encontrarás un dispositivo. Parece un reloj, un antiguo reloj analógico con correa de cuero y cristal agrietado. No te dejes engañar por su apariencia. Ese reloj contiene tecnología que no se inventará hasta dentro de un siglo. Los refugiados lo enviaron a través de la deriva, pasando de mano en mano a lo largo de millones de años hasta que llegó a un punto en el que pudo ser extraído de la influencia de Júpiter y traído a la Tierra. El reloj es un ancla temporal. Al activarse, crea un campo localizado que protege al portador de los efectos de la deriva. No te permitirá viajar en el tiempo por tu cuenta, pero te mantendrá estable si entras en la ruptura en 2089. Dejé de leer. Caminé hacia el armario donde había apilado las pertenencias de mi padre y rebusqué entre las cajas hasta encontrar el contenido restante de la caja fuerte, los objetos que había visto de reojo, pero no examinado con atención. El reloj estaba allí, tal como lo había descrito, antiguo, analógico, sin nada destacable. El cristal estaba agrietado en forma de estrella, y las manecillas se habían detenido en el 347. Al cogerlo, lo sentí más pesado de lo debido, más denso, como si contuviera más de lo que su tamaño indicaba. Me lo puse. La correa de cuero estaba desgastada y lisa, moldeada a una muñeca que no era exactamente la mía. ¿Cuántas personas lo habían usado? ¿Cuántas manos lo habían pasado por la cadena que se extendía desde un futuro imposible hasta la mesa de mi cocina en Cocoa Beach? Volviendo a la carta. El reloj se activará automáticamente al entrar en la esfera de influencia de Júpiter. No sentirás nada. No hay ninguna sensación asociada con el campo, pero estarás protegido. La deriva no te tocará. Llegar a Júpiter es lo complicado. La misión 2089 es clasificada, a la que no he tenido acceso. Desconozco el lugar de lanzamiento, el manifiesto de la tripulación ni los parámetros de la misión. Lo que sé es qué ocurre y que tienes que estar en esa nave. Te dejé todo lo que pude recopilar, nombres, organizaciones, fuentes de financiación, personas que conocen la verdad. Tendrás que reunir el resto tú mismo. Tienes 64 años para resolverlo. Ojalá pudiera darte más, pero solo era un hombre con acceso limitado. Hay una cosa más que necesitas saber. Esta es la parte que más temía escribir. Pasé a la página siguiente. La letra aquí era más temblorosa, las líneas menos precisas. Mi padre había tenido dificultades al escribir esta sección. Garrett Olay no rechazó la misión 2031. Se lo dije. Se lo rogué. Pero cuando la NASA llamó, cuando le mostraron las imágenes actualizadas de Europa, cuando le explicaron que los refugiados estaban muriendo, que las estructuras estaban fallando, que todo lo que la humanidad había construido a lo largo de 800 millones de años se estaba desmoronando en el hielo, no pudo negarse. Ninguno de ellos pudo. Se lanzaron el 15 de junio de 2031.
4 ancianos subiendo de nuevo a una nave espacial, sabiendo exactamente lo que les esperaba. Observé el lanzamiento desde el complejo de visitantes del Centro Espacial Kennedy, entre una multitud de turistas que no tenían ni idea de lo que presenciaban. Nunca los volví a ver. El círculo se cerró, Douglas. Al menos la versión del bucle que intentábamos romper. Se suponía que la negativa de Holloway crearía estrés temporal, que abriría oportunidades que pudiéramos aprovechar. En cambio, su aceptación lo suavizó todo. La línea temporal se curó sola como el agua que se cierra sobre una piedra. Pero esto es lo que no entendí hasta mucho después. El cierre del bucle no fue un fracaso. Fue necesario. Los refugiados habían visto este resultado en sus mapas de probabilidad. Sabían que Orai se iría. Sabían que el bucle se sellaría. Y sabían que el propio techo generaría exactamente la presión temporal necesaria para crear la ruptura del 289. No intentábamos impedir que el círculo se cerrara. Intentábamos asegurarnos de que se cerrara de la forma correcta. Dejé la carta. La lluvia había parado y un extraño silencio llenaba mi casa. Podía oír mi propia respiración, el zumbido del refrigerador, el sonido distante del tráfico en la A1A. Mi vida entera había sido una jugada de ajedrez. No solo la mía. Los Holloway, mis padres, los refugiados, todos. Éramos piezas de un tablero que se extendía a lo largo de casi 1000 millones de años, empujadas y posicionadas por fuerzas que veían el tiempo mismo como una sustancia maleable. Las 2 últimas páginas de la carta eran diferentes, menos personales, más como instrucciones. Adjunto las coordenadas de 3 lugares que debes visitar. El primero es una mina abandonada en el norte de Nevada donde un hombre llamado Theodore Mars Jr., hijo de uno de los miembros originales de la tripulación, vive aislado desde 2019. Tiene información sobre la misión 2089 que nunca ha compartido con nadie. Dile que yo te envié. Dile que sale la luna azul. La segunda ubicación es una caja de seguridad en Zúrich. La llave está pegada en la contraportada de mi calendario de escritorio de 1973. La caja contiene los documentos necesarios para establecer credenciales en ciertas organizaciones. No diré más. La tercera ubicación es un conjunto de coordenadas GPS en el Océano Pacífico. No hay nada visible en la superficie, pero si encuentras la manera de sumergirte a 400 metros de profundidad en esas coordenadas precisas, encontrarás algo que los refugiados dejaron atrás la última vez que la deriva los acercó a la Tierra moderna. Un regalo, un mensaje. No sé qué contiene. Solo sé que es para ti. Se me acaba el tiempo, Douglas. Siento que mi cuerpo falla. El cáncer que me detectaron el año pasado se ha extendido más de lo que esperaban los médicos, y he rechazado un tratamiento que podría prolongarme la vida, pero que me nubla la mente. Necesito estar lúcido para esto. Necesito terminar lo que empecé. Te enojarás conmigo. Te molestará cómo manipulé tu vida. Puede que incluso me odies por un tiempo. No pasa nada. Puedo soportar tu odio si eso significa que sobrevives. Solo recuerda, los refugiados te han estado esperando. Han construido toda su civilización con la esperanza de que alguien llamado Douglas Witt algún día atravesara una ruptura en el tiempo y les diera lo que nunca tuvieron, un futuro. Te quiero, hijo. Siempre te he querido. Y si hay justicia en el universo, te volveré a ver de alguna manera en alguna línea temporal donde los padres no tengan que sacrificar a sus hijos, en el altar de la necesidad cósmica. Ve a salvarlos, papá. Me senté a la mesa de la cocina hasta el amanecer. La carta yacía ante mí. Páginas extendidas como un mapa hacia un destino que nunca pedí alcanzar. El reloj me pesaba en la muñeca. La lluvia había dado paso a una clara mañana de octubre. Y a través de mi ventana, podía ver la primera luz rozando el Atlántico. 64 años. Ese fue el tiempo que tuve para encontrar el camino a una nave espacial que aún no existía. Viajando a una luna que había atormentado las pesadillas de mi padre.
cargando con tecnología que no entendía para salvar una civilización que nunca había conocido. Pensé en tirar la carta, destrozar el reloj, fingir que nada de esto había pasado. Pero sabía que no lo haría, que no podía. El bucle ya había tenido en cuenta mi resistencia. Los refugiados ya habían visto mi decisión en sus mapas de probabilidades. Iría a Europa, lo decidiera o no. La única pregunta era si iba como participante voluntario o como una marioneta con los hilos cortados. Elegí estar dispuesto. Tomé mi teléfono y busqué vuelos a Nevada. La mina estaba al final de un camino de tierra que no aparecía en ningún mapa. Había conducido 3 horas hacia el norte desde Reno, siguiendo coordenadas que me llevaron a través de matorrales desérticos y concesiones abandonadas del auge de la plata de la década de 1870. El sol de octubre se ponía cuando encontré el lugar, tiñendo las montañas de tonos óxido y ámbar. El edificio en sí era una estructura de metal corrugado medio derrumbada por un lado, con una nueva adición atornillada en la parte trasera que parecía un contenedor de carga reconvertido. El techo estaba cubierto por paneles solares. Una antena parabólica apuntaba al cielo que oscurecía, y sentado en el porche, viendo acercarse mi coche de alquiler entre una nube de polvo, había un hombre con una escopeta en el regazo. Aparqué a 15 metros del edificio y salí con las manos a la vista. Theodore Mars Jr., grité. ¿Quién pregunta? Douglas Hewitt. Me envió Raymond Talbert. El hombre no se movió. Tenía unos 60 años. Era corpulento, con una barba gris que le llegaba al pecho y ojos que reflejaban ese cansancio que solo se ve en quienes llevan décadas mirando por encima del hombro. Raymond Talbert lleva muerto semanas, dijo. Sé que soy su hijo. El silencio se extendió entre nosotros. Un halcón volaba en círculo sobre nuestras cabezas, aprovechando las corrientes térmicas. Finalmente, Mars bajó la escopeta e hizo un gesto hacia la puerta. Será mejor que entres, y que hayas traído algo más fuerte que las palabras. Tenía una botella de Woodford Reserve que había comprado en Reno con la idea de que un hombre que vive solo en el desierto podría apreciar un buen bourbon. Mars la aceptó con un gruñido que podría haber sido de aprobación y me condujo al contenedor. El interior era sorprendentemente cómodo. Una cama en una esquina, una cocinita en otra y una pared entera dedicada a monitores, discos duros y equipos que no reconocí. Papeles cubrían cada superficie horizontal. Mapas estelares, ecuaciones matemáticas. Fotografías de hombres con trajes espaciales de pie sobre hielo que emitía un tenue brillo naranja. ¿Sabes por qué estoy aquí?, dije. Sé lo que tu padre quería que hicieras. Mars sirvió 2 vasos de bourbon y me dio uno. La pregunta es si eres tan tonto como para intentarlo. Mi padre parecía pensar que no tenía elección. Tu padre era un romántico, creía en el destino, en la fatalidad, o en esas tonterías. Mars se acomodó en un sillón desgastado y me observó por encima del borde de su vaso. ¿Yo? Creo que solo tenemos opciones, incluso las malas. Tomé un sorbo de bourbon y dejé que la fiebre se asentara en mi pecho. Tu padre estuvo en la misión Galileo 7. Mi padre estuvo en muchas misiones. La del 87 fue la que lo destruyó. La mirada de Mars se desvió hacia una fotografía clavada sobre su escritorio. Un joven con traje de vuelo de la NASA, de hombros anchos y nariz chata de boxeador. Theodore Mars padre, antes de Europa, antes de la deriva, antes de todo. Vi la cinta, dije. Lo vi conocerse a sí mismo. Vi lo que le contaron sobre el bucle. Entonces sabes más que yo durante la mayor parte de mi vida. Papá nunca habló de eso, ni una sola vez. Regresó de esa misión como un hombre diferente, más tranquilo, más triste, como si le hubieran arrancado algo. Mamá pensó que era solo el estrés del trabajo clasificado. Pensé que estaba decepcionado conmigo por no haberlo seguido en el programa. Mars terminó su bourbon y se sirvió otro. No fue hasta 2019 que supe la verdad. ¿Qué pasó en 2019? Papá enfermó. Cáncer de páncreas. Lo mismo que le pasó a tu padre. Debe haber algo en el agua del Kennedy. Se rió, pero no tenía gracia.
Me llamó a su lado, dijo que tenía algo que enseñarme y me dio un disco duro con imágenes que no debía ver. Las cintas de Galileo 7, eso y más. Imágenes de la misión 2031, la que tu padre le dijo que rechazara. La voz de Mars se volvió monótona. La que no rechazó. Dejé mi vaso. La carta de mi padre decía Olay y la tripulación regresó voluntariamente. ¿Voluntariamente? Mars repitió la palabra como si le supiera agrio. ¿Quieres saber cómo es estar dispuesto, Whit? Te lo mostraré. Se levantó, se acercó a la pared de monitores y tecleó una orden. Una de las pantallas se encendió, mostrando imágenes que hacían que las cintas de Galileo 7 parecieran una película casera. La calidad de la imagen era más nítida, los colores más vivos. 4 ancianos en la cabina de una nave espacial, con el rostro demacrado por décadas de espera, cuerpos frágiles, pero con los ojos ardiendo con algo que solo puedo describir como una esperanza desesperada. Olay hablaba, su voz era tenue, como el papel, nada que ver con el tono autoritario que había escuchado en las imágenes anteriores. Bitácora de la misión. Día 1, 15 de junio de 2031. Hemos alcanzado la velocidad de escape y estamos en ruta a Júpiter. Llegada estimada en 47 días. Hizo una pausa y tosió en su puño. Para que conste, quiero dejar constancia de que emprendemos esta misión con pleno conocimiento de sus consecuencias. Sabemos lo que nos espera en Europa. Sabemos que no regresaremos a la Tierra. Aceptamos estas condiciones. La cámara hizo un paneo para mostrar a los otros 3. Leonard Vance, de 80 años, conectado a un concentrador de oxígeno. Vincent Cray, demacrado como un esqueleto, su cicatriz ahora una línea pálida sobre una piel fina como el papel. Y Theodore Mars, padre, el padre de mi anfitrión, miraba a la cámara con una expresión que reconocí del espejo. Resignación. La mirada de un hombre que ha aceptado algo terrible porque la alternativa es peor. Volveremos a salvarlos, dijo Mars padre. Su voz era más fuerte que la de los demás, pero se quebró en la última palabra. Las estructuras están fallando. 800 millones de años de entropía, y finalmente se están desmoronando. Los refugiados morirán si no les damos lo que necesitan. ¿Qué necesitaban?, pregunté. Theodore Jr. detuvo la grabación. Material genético. ADN fresco de personas que no habían estado a la deriva durante millones de años. Los refugiados se habían clonado durante tanto tiempo que su genoma se estaba degradando y las mutaciones se acumulaban. Necesitaban una infusión de linaje original o se extinguirían en pocas generaciones. Así que la misión de 2031 fue una operación de rescate. Fue una donación de sangre. La voz de Mars sonaba amarga. 4 ancianos volando 800 millones de kilómetros para entregar sus cuerpos a una civilización que ya les había arrebatado el futuro. ¿Y sabes qué es lo peor? Negué con la cabeza. Funcionó. Papá y los demás llegaron a Europa. Contactaron con los refugiados. Les proporcionaron lo necesario. Sacó otro archivo, una fotografía, granulada, pero bastante nítida. Mostraba una enorme cámara dentro del hielo llena de tanques con figuras humanas suspendidas en un líquido ámbar. Las instalaciones de clonación. Ahí es donde terminaron. Donde quedaron fragmentos de ellos. En fin, los refugiados tomaron lo que necesitaban y desecharon el resto. Sentí que mi Bourbon amenazaba con volver a subir. Los mataron. Los usaron. Hay una diferencia. Según los refugiados, la conciencia de Olay y los demás se conservó. Se cargó en los sistemas de memoria colectiva que recorren las estructuras como un sistema nervioso. En cierto sentido, siguen ahí, aún conscientes, solo que distribuidos. Pensé en la carta de mi padre, en su esperanza de volver a verme en otra línea temporal, en la naturalidad con la que había hablado de la necesidad cósmica y el sacrificio de los hijos. ¿Por qué me muestras esto? Mars apagó el monitor. La habitación se sentía más oscura sin el brillo de la pantalla. Porque necesitas entender en qué te estás metiendo. Tu padre te llenó la cabeza de destino, esperanza y la idea de que vas a salvar a todos.
Pero los refugiados no piensan como nosotros. Llevan tanto tiempo a la deriva que han olvidado lo que significa ser individual. Para ellos, una sola vida humana es un error de redondeo en una ecuación que abarca eras geológicas. ¿Entonces me estás diciendo que no vaya? Te digo que vayas con los ojos bien abiertos. Y te cuento las coordenadas del Pacífico porque tu padre nunca supo todo. Me incliné hacia adelante. ¿Qué hay en el Pacífico? Mars nos llenó los vasos y dio un largo trago antes de responder. En 1952, un barco pesquero de Monterrey informó haber encontrado algo flotando en el agua a unos 300 metros al oeste de la costa de California. Una especie de cápsula metálica, cubierta de símbolos que nadie pudo identificar. La Marina la recuperó antes de que nadie pudiera fotografiarla. Desapareció en el sistema clasificado y nunca salió. Uno de los mensajes de los refugiados. Eso es lo que pensó tu padre. Lo que él no sabía, lo que encontré en los archivos que papá me dejó, es que la cápsula no era un mensaje. Era una advertencia. ¿Una advertencia sobre qué? Mars me miró a los ojos. Su expresión era la más seria que había visto desde mi llegada. Sobre ti. ¿Sobre qué pasa si tienes éxito? Esperé. Los refugiados llevan millones de años cartografiando corrientes de probabilidad. Como dijo tu padre, han visto los futuros donde se rompe el bucle. Y en casi todos esos futuros, Douglas, algo surge a través de la ruptura que hay detrás de ti. Algo que esperaba al otro lado. Algo que ha estado usando la deriva como barrera, manteniéndolo fuera de nuestra línea temporal. ¿Qué es? La cápsula no lo decía, solo que los refugiados lo consideran peor que el encarcelamiento eterno, peor que la extinción, peor que cualquier cosa que hayan soportado a lo largo de 800 millones de años de deriva hacia atrás en el tiempo. Terminó su bourbon y dejó el vaso con un sonido como el de un mazo al caer. Así que antes de sumergirte en esas coordenadas, antes de encontrar lo que te dejaron, hazte una pregunta. ¿Y si el bucle no es una prisión? ¿Y si es un muro? No tenía respuesta. La noche del desierto presionaba contra las ventanas, vasta y fría. Y en algún lugar sobre nosotros, Júpiter ascendía. Sus lunas trazaban sus infinitas órbitas alrededor de un planeta que podría ser lo único que se interponía entre la humanidad y algo peor que el olvido. Me quedé en Nevada 3 días más, revisando los archivos que Theodore Mars Jr. había acumulado a lo largo de los años. Para cuando me fui, comprendí algo que mi padre nunca había escrito en su carta. Los refugiados no solo esperaban ser salvados. Tenían miedo de lo que pudiera costarles salvarlos. El Pacífico estaba en calma la mañana en que me hundí. El 23 de noviembre, 7 semanas después de haber visto por primera vez la cinta de mi padre en mi sala de Cocoa Beach, el barco de investigación que había alquilado en San Diego mantuvo su posición sobre las coordenadas mientras revisaba mi equipo por tercera vez. 400 metros es profundidad. No es imposible para un buzo entrenado con el equipo adecuado, pero sí lo suficientemente peligroso como para que el capitán del barco, un hombre curtido llamado Arlon Briggs, que dirigía operaciones de recuperación en aguas profundas para empresas de salvamento, intentara disuadirme 2 veces. Lo que sea que haya ahí abajo lleva 70 años ahí abajo, me había dicho mientras tomábamos café esa mañana. Si no te sientes bien, puedes esperar otro día. Pero yo me sentía bien. Más bien que nunca desde que empezó todo esto. El reloj me pesaba en la muñeca. Las manecillas se detuvieron y aún marcaban el 347. Y en algún lugar de mi pecho, un nudo de tensión se había aflojado, convirtiéndose en algo parecido a la aceptación. Iba a seguir adelante con esto. Fuera cual fuese el peso en el fondo, fuera cual fuese la decisión que tuviera que tomar, ya no quería huir. El descenso me llevó casi 20 minutos. Mi linterna de buceo atravesaba el agua, que cambiaba de azul a verde y luego a negro a medida que la luz del sol se desvanecía sobre mí. El traje de presión que Briggs había conseguido, de grado militar y con capacidad para 600 metros, me mantuvo con vida. Pero nada podía protegerme del frío que parecía filtrarse a través del aislamiento y calarme los huesos. A 350 metros, mi linterna captó algo en el fondo marino.
Un destello de metal donde debería haber solo arena y piedra. A 400 metros, aterricé junto al objeto y comprendí por qué mi padre me había enviado allí. Era una esfera de unos 2 metros de diámetro, hecha del mismo material oscuro que había visto en las imágenes de las estructuras de Europa. Su superficie estaba cubierta de símbolos. El ya familiar híbrido entre cuneiforme e inglés, y una tenue luminiscencia latía desde dentro, como si algo en su interior aún estuviera vivo tras 7 décadas bajo el agua. Rodeé la esfera lentamente, buscando una entrada. Los símbolos parecían cambiar a medida que me movía, reorganizándose en patrones que casi podía leer. Entonces mi mano rozó la superficie y la esfera se abrió. No mecánicamente, no como una puerta o una trampilla. El material simplemente se desprendió, creando una abertura lo suficientemente grande como para que yo pudiera entrar. Y dentro, vi una cámara que no debería haber cabido en las dimensiones de la esfera. Me impulsé a través de él. La abertura se selló tras mí y me encontré de pie, sin flotar, en una habitación llena de aire respirable y una suave luz dorada. La tecnología necesaria para crear este espacio superaba todo lo que podía comprender. Una bolsa de atmósfera a 400 metros de profundidad, gravedad donde no debería haberla, calor en la gélida oscuridad del Pacífico. Los refugiados construyeron esto y lo dejaron aquí para que yo lo encontrara. Un mensaje en una botella, lanzado hace 800 millones de años. La habitación contenía un solo objeto, un pedestal en el centro, y sobre él, un dispositivo que parecía una tableta de cristal negro. Al acercarme, la superficie cobró vida y apareció un rostro. Era mi rostro, más viejo, curtido, con arrugas alrededor de los ojos y canas entre el pelo. Aún lo llevaba oscuro, pero inconfundiblemente yo. «Hola, Douglas», dijo mi yo mayor. «Si ves esto, entonces la corriente de probabilidad se mantuvo y has llegado más lejos que la mayoría de nosotros. Felicidades, y lo siento». Me quedé paralizado, mirando la grabación del hombre en el que podría convertirme. Estoy grabando esto en lo que los refugiados llaman el ancla profunda, el punto más lejano al que la deriva nos ha llevado. Según tu calendario, son aproximadamente 840 millones de años antes de tu nacimiento. Llevo aquí 11 años, tiempo subjetivo. He visto cosas indescriptibles. He aprendido cosas que desearía poder olvidar. La imagen parpadeó. Mi yo mayor apartó la mirada, recomponiéndose, y luego continuó. La advertencia de la que te habló Theodore Mars es real. Cuando rompes el círculo, y lo romperás, Douglas, esa es la única constante en toda corriente de probabilidad. Algo se abre paso tras de ti. Los refugiados lo llaman la ausencia. No tengo un nombre mejor para ello. ¿Qué es?, pregunté, sabiendo que la grabación no podía oírme, como si anticipara la pregunta. Mi yo mayor respondió. No es una criatura, ni una inteligencia en ningún sentido. Lo entendemos. Es más bien una tendencia, una dirección que el universo quiere tomar pero no puede porque la deriva lo empuja todo hacia atrás. Piensa en el tiempo como un río. La deriva es una corriente que fluye río arriba. La ausencia es lo que sucede cuando esa corriente se detiene. Toda el agua contenida regresa a la vez. La imagen mostraba a mi yo mayor frotándose los ojos con un cansancio que parecía ir más allá del agotamiento. En los futuros donde triunfas, la ausencia no destruye la humanidad. Ni siquiera nos perjudica, no directamente. Lo que sí hace es peor en ciertos aspectos. Lo acelera todo, la evolución, la entropía, el cambio mismo. Las civilizaciones surgen y caen en décadas en lugar de milenios. Las especies surgen y se extinguen en el lapso de una vida humana. El universo empieza a moverse tan rápido que la consciencia no puede seguirle el ritmo. La vida se vuelve borrosa. Nada dura lo suficiente como para importar. Hizo una pausa. Deja que el peso de eso se asiente. Los refugiados han estado retrocediendo tanto tiempo que han olvidado lo que se siente al avanzar. Creen que la libertad significa escapar del círculo vicioso. Pero he visto las corrientes de probabilidad. He visto cómo se desenvuelven los futuros. Y estoy aquí para decirte que el bucle no es solo una prisión.
Es un amortiguador. Ha protegido a la Tierra de la ausencia desde antes de que existiera una Tierra que proteger. Caí de rodillas. La luz dorada se sentía fría ahora. Clínica como la iluminación de una habitación de hospital. Así que aquí tienes tu elección, Douglas. La misma decisión que tomé. La misma decisión que cada versión de nosotros toma al llegar a este punto. Mi yo anterior se inclinó hacia adelante, sus ojos, los míos, clavándose en mí a través de la distancia imposible del tiempo. Puedes ir a Europa. Puedes entrar en la ruptura de 2089. Puedes romper el bucle, liberar a los refugiados y darle a la humanidad un futuro que avance en lugar de estancarse. Pero la ausencia llegará y todo lo que conocemos, todo lo que somos, será arrastrado por una marea de tiempo acelerado. O puedes marcharte, dejar a los refugiados a su suerte, que el ciclo continúe para siempre. La humanidad permanece protegida, estable, humana. Pero una civilización de nuestros propios descendientes permanece atrapada en el hielo de la luna de Júpiter por la eternidad, esperando un rescate que nunca llega. La grabación volvió a parpadear. Mi yo anterior parecía exhausto, derrotado, pero de alguna manera en paz. No puedo decirte cuál es la opción correcta. Llevo 11 años pensándolo y todavía no lo sé. Lo que sí puedo decirte es esto: los refugiados sabían de la ausencia mucho antes que yo. Sabían lo que costaría romper el círculo vicioso. Y aún quieren que lo hagas. ¿Por qué?, susurré. Porque están cansados, Douglas. 800 millones de años de deriva hacia atrás, viendo cómo las especies que crearon evolucionan en un planeta que jamás podrán tocar, sabiendo que cada momento los aleja más de casa. Prefieren afrontar la ausencia que soportar otro millón de años de espera. Prefieren que la humanidad brille con fuerza y rapidez que quede eternamente en la oscuridad. La imagen empezó a desvanecerse. La energía de la tableta finalmente se agotó tras 7 décadas de espera. He tomado mi decisión, dijo mi yo mayor. Tendrás que tomar la tuya. Pero sea lo que sea que decidas, recuerda esto: no hay una respuesta incorrecta. Solo existe la respuesta con la que puedes vivir. La pantalla se apagó. Me arrodillé solo bajo la luz dorada, a 400 metros bajo el Pacífico, sosteniendo un dispositivo que había esperado 70 años para mostrarme mi propio rostro. La esfera se abrió sin que la tocara. El océano me presionaba, frío, oscuro e indiferente. Nadé hacia la superficie con la tableta muerta apretada contra el pecho, ascendiendo a través de un agua que parecía el tiempo mismo. Pesado, resistente, luchando cada metro de avance. Harlem Briggs me esperaba cuando salí a la superficie. Me ayudó a subir a cubierta, me quitó el traje presurizado y me envolvió en mantas mientras temblaba bajo el sol de noviembre. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó. Miré el reloj en mi muñeca, la manecilla aún marcaba el 347, el ancla temporal que mi padre me había dado, transmitida a lo largo de millones de años, esperando protegerme de una deriva en la que tal vez nunca entraría. Sí, dije, lo encontré. Esa noche, solo en mi cabaña, tomé mi decisión. No porque supiera que era lo correcto, no porque comprendiera todas las consecuencias, sino porque algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. Y porque prefiero darle a la humanidad un futuro, aunque sea rápido, aunque sea caótico, que condenar a nuestros hijos a una eternidad de espera congelada. Empecé a planificar para 2089. Escribo esto desde una habitación de hospital en Titusville, Florida. La ventana da al río Indiana, y más allá, a las plataformas de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, donde mi padre dedicó su vida a guardar secretos. Es el año 201. Tengo 88 años. Y lo logré. La ruptura se abrió justo cuando lo predijeron los mapas de probabilidad. 17 minutos de tiempo desgarrado, una puerta a través de la deriva. Pasé sin llevar nada más que el reloj en la muñeca y el peso de 800 millones de años de espera. Lo que encontré al otro lado, en ese pasado imposible, no lo describiré aquí. Hay cosas que no deberían escribirse. Algunas cosas solo se pueden comprender viviéndolas. Pero hice lo que los refugiados necesitaban.
Alteré los generadores del campo temporal. Creé un camino que los condujo hacia adelante en lugar de hacia atrás. Y cuando la ruptura se cerró tras mí, sentí que el universo cambiaba. Sentí que el bucle finalmente se rompía irreversiblemente. Los refugiados ahora son libres. He visto los informes, aunque están tan clasificados que solo unas pocas personas saben de su existencia. Naves que aparecen en órbita alrededor de Júpiter. Diseños que no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Elaborados por humanos que hablan lenguas que mezclan el antiguo sumerio con algo que suena casi a canción. Regresan a casa lenta y cuidadosamente, reaprendiendo a existir en una línea temporal que avanza en la dirección correcta, pero la ausencia los acompañó. Lo noto en pequeños detalles. Las estaciones parecen más cortas que antes. Mi sobrino nieto de mi hermano, lo más parecido a un familiar que tengo ahora, se graduó de medicina la primavera pasada. Ya habla de jubilarse. Tiene 31 años. Las noticias circulan más rápido. Los gobiernos suben y bajan como los patrones climáticos. Tecnologías que habrían tardado décadas en desarrollarse ahora surgen en meses y quedan obsoletas en semanas. El año pasado, alguien inventó una cura para el cáncer que me ha estado devorando los pulmones. Para cuando la aprobaron como tratamiento, 3 versiones mejores ya la habían reemplazado. El mundo se acelera. No de forma dramática ni catastrófica, sino de forma constante, como un río que gana velocidad al acercarse a una cascada invisible. Mi yo mayor me advirtió sobre esto, me dijo que la vida se volvería borrosa, que nada duraría lo suficiente como para importar. Pero sentado aquí, viendo la puesta de sol sobre el agua, creo que se equivocó en eso último. Los barcos de refugiados ahora llevan niños. Nuevas generaciones nacidas en el tiempo que fluye hacia adelante por primera vez en casi 1000 millones de años. He visto fotografías, niños jugando en los pasillos de naves que atraviesan eras geológicas para llegar hasta nosotros. Riéndose de chistes en idiomas que la humanidad olvidó antes de que tuviéramos lenguaje. Importan. Cada uno de ellos importa, incluso si sus vidas pasan más rápido de lo que sus antepasados podrían haber imaginado. Tomé mi decisión. Liberé una civilización que había estado esperando desde antes de que existiera la vida compleja en la Tierra. Rompí un bucle que nos protegía del flujo natural del tiempo. Y sí, el mundo es diferente ahora. Más rápido, más frágil, menos permanente. Pero avanza. Por primera vez en 800 millones de años, el futuro de la humanidad está realmente por delante, no a la zaga. Los médicos dicen que me quedan unas semanas, quizá menos, con lo rápido que me siento últimamente. Les he pedido que esparzan mis cenizas en el Atlántico, cerca de las coordenadas donde encontré la esfera. Parece apropiado. Un regalo devuelto al océano que la conservó durante 70 años. Guardo el reloj en mi mesita de noche. Las manecillas aún marcan las 3:47. A veces, por la mañana temprano, juro que las veo moverse un poquito. Lo justo para preguntarme si la deriva ha desaparecido por completo o si, en algún lugar a la sombra de Júpiter, el tiempo sigue fluyendo hacia atrás, esperando al siguiente viajero. Espero que no. Espero que los refugiados por fin hayan encontrado el camino a casa. Y espero que todos lo hayamos hecho.